Hola a todos, hoy vamos a hablar de las propiedades del membrillo y posteriormente vamos a hacer un delicioso postre sencillo y tradicional que se elabora con muy pocos ingredientes. Lo vemos a continuación. Es el fruto del membrillero, un árbol originario de Asia que crece en muchas partes del mundo. Este árbol está emparentado tanto con la manzana como con la pera, que son frutales de pepita, por las semillas que albergan en el interior del fruto, siendo árboles de hoja caduca. Los frutos son grandes, aterciopelados, de piel amarilla y cuando madura tiene un aroma muy agradable. De hecho, este fruto tiene un uso casero como ambientador natural. Aunque una gran parte importante de la producción llega al mercado como fruta fresca, se usa principalmente para hacer el dulce o compota de membrillo. Esta fruta posee unas interesantes cualidades nutricionales. Aunque su contenido en minerales no es muy destacable, se puede hablar de su contenido en potasio, esencial para mantener la presión arterial y para el correcto funcionamiento de los músculos. Esta fruta tiene bajo aporte calórico, bajo contenido en azúcar y apenas tiene proteínas, y es muy rica en fibra, unos 6 gramos. Que ayuda a un mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal y es diurético. El membrillo tiene una gran cantidad de antioxidantes junto con otras vitaminas como la vitamina C y la E, que ayudan a estimular el sistema inmunológico. Los antioxidantes eliminan el daño que los radicales libres causan a las células de nuestro organismo. La fruta cruda es áspera y ligeramente ácida y tiene un sabor astringente debido a los taninos que contiene, por lo que no es muy habitual el consumo de esta fruta fresca. Sin embargo, el membrillo es consumido en recetas dulces, lo que hace que el aporte calórico se dispare, por lo que tendríamos que consumirlo de una forma más esporádica. Además, la cocción disminuye algunas de sus propiedades. Ahora vamos a elaborar el membrillo cocido, que es una receta sencilla que con pocos ingredientes se consigue un postre que está riquísimo. Su elaboración solo requiere de 3 membrillos medianos, un par de ramas de canela, un par de vasos de agua, 200 gramos de azúcar o edulcorante y opcionalmente 2 o 3 clavos de olor. En primer lugar, tendremos que lavar bien los membrillos para eliminar los restos superficiales y la pelusa que recubre la piel. Después se le puede quitar la piel, aunque prefiero elaborarlos con piel. Posteriormente los cortamos en trozos o en gajos sin llegar al corazón, donde alberga las semillas que son muy astringentes. Si va a pasar mucho tiempo desde que cortas los membrillos hasta que lo vas a cocinar, debes meter los gajos cortados en agua, ya que estos se oxidan con mucha facilidad. Ponemos una olla en la lumbre a máxima potencia a la que le añadiremos el agua, el membrillo cortado, el azúcar y la canela. Lo removemos todo con una cuchara y si fuera necesario añadimos un poco más de agua hasta que cubra bien todo el membrillo. También existe la opción más saludable de no añadirle azúcar o añadírsela después al gusto cuando vayamos a consumirlo. Cuando empiece a hervir le pondremos la tapadera y bajamos un poco el fuego y tapamos la olla, que tendrá que hervir aproximadamente unos 20-30 minutos, donde comprobaremos de vez en cuando que los trozos de membrillo están tiernos. De vez en cuando levantamos la tapa y removemos, y si vemos que ha perdido mucha agua se le añade un poco más. Durante la cocción el color de membrillo suele cambiar a naranja o rosado. Transcurrido el tiempo, comprobaremos que el agua se ha reducido y se ha convertido en un almíbar con textura más densa. Los membrillos contienen mucha pectina que ayuda a espesar y dar consistencia a este postre. Dejamos los membrillos en la olla reposando unos minutos y procederemos a emplatarlos, que en nuestro caso lo pondremos en un recipiente que presenta este maravilloso aspecto. Lo metéis en refrigeración, ya que este postre se consume en frío.
Si elaboráis mucha cantidad, podéis congelar una parte o por el contrario, podéis introducir los membrillos y su correspondiente almíbar en botes de conserva hasta cubrir prácticamente todo el bote. Lo tapamos bien y le damos la vuelta al bote para que se haga el vacío. Esperar con el bote boca abajo hasta que se enfríe. Así nos aseguraremos que el vacío se haya realizado correctamente. En este caso es importante que el membrillo esté bastante caliente para asegurar un buen vacío. Estas conservas nos pueden durar más de un año. El membrillo es una fruta muy tradicional con unas interesantes propiedades para nuestra salud, que en crudo está ligeramente duro, ácido y astringente, por lo que se suele cocinar. Pero a pesar de todo, cuando se cocina su forma y estructura se mantiene, liberando un aroma y sabor exquisito que me transporta a mi niñez, cuando mi madre y mi abuela hacían este postre. Por lo que no hay que dejar que estos postres sencillos y tradicionales se pierdan, sobre todo cuando con pocos ingredientes se consigue algo que está tan rico. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.